Bueno, bien, un buen día para todos. Son las 8:03. Vamos a esperar 7 minuticos más a ver si los demás se integran. Ya mañana se termina este curso. Tenemos que adelantar lo pertinente a hoy y dejar claro lo del taller que quedó pendiente. Ese taller resuelto deben enviármelo al correo. A mi correo, ¿verdad? Y ustedes todo lo tienen. Los participantes siempre llegan tarde. ¿Mm? No, no me lo pueden enviar ya porque si tienen error van a perder el quiz. Debemos socializar el quiz ahora para que todos estén seguros de que está bien. No es tan fácil eso que tenían que hacer no es tan fácil, ojo, y nos vamos a dar cuenta ahorita. ¿Sí? Sí. Dígame, Teodolina. El quiz, sí, pero no, cuando al finalizar de la clase me lo envían, porque lo vamos a socializar y van a corregir todos esos errores que tengan ahí. Lo que, no, ustedes simplemente cogen el trabajo y lo hacen en un formatico de Word y me lo envían. Pues, Word o PDF, cualquiera de los dos. Dígame, Luis. Sí, el caso de Orlando, sí, eso hay que desarrollarlo y enviarlo. Entonces, ese taller prácticamente va a ser la evaluación final de ustedes, ¿verdad? Por eso, por eso vamos a aclarar todas las dudas las vamos a aclarar aquí en este tiempo.
Bien, vamos a darle inicio a esto porque parece ser que la gente está retrasada. Todos los días se retrasa. Bien, vamos a analizar el caso de Orlando, ¿sí? Asesor del banco. Y pues ustedes me van a contar cómo les fue en la primera pregunta y dice: identifique y describa los momentos de verdad que se presentan en el caso, ¿verdad? A ver quién pide la palabra y comenta sobre eso. Ustedes esos momentos de verdad deben enumerarlos, ¿sí? El primero, sí, Ingrid, diga. A ver, ¿cuál es el primer momento de verdad? A ver. Bueno, mire, ya ahí comenzaron mal. No es la visita del señor Pérez, esto es posterior. Estamos hablando desde que ingresa hasta que sale, es un ciclo. Recuerden que nosotros, recuerden que nosotros, sí, hablamos de eso en clases pasadas, del ciclo del servicio, sí, el recorrido que hace el cliente, sí, por el banco, y al salir es el último, sí, es el último momento de verdad. Entonces el primer momento de verdad, sí, del señor Pérez es cuando llega al banco. Ese es el primer, cuando hace contacto con la institución bancaria, ahí es el primer momento de verdad. Los que tengan mal, corríjanlo, porque ¿sí? Eso tiene que ser en orden, ¿verdad? El primero, ahora viene el segundo. A ver, el segundo momento, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Quién comenta? A ver, Teodolina, ¿cómo es? No le escuché. El segundo, no, ojo, para llegar al señor Pérez Orlando, primeramente ya él llegó, ¿verdad? Que es el primer el contacto con el banco. El segundo contacto es cuando el señor Pérez le pregunta al conserje, ¿sí? ¿Dónde queda la sesión de cuentas, ¿verdad? Donde trabaja Orlando. Ese va a ser el segundo momento de verdad. Ojo con eso, porque él no es adivino, el cliente. ¿Sí? Segundo momento de verdad, señor Pérez le solicita información al conserje para dirigirse donde Orlando, ¿verdad? ¿Cuál sería el tercer? Bien, ese es el tercero. El señor Pérez llega a la oficina de apertura de cuentas. Muy bien, ese es el tercer momento de verdad. Cuarto momento de verdad. Bien, ese es el cuarto. ¿Sí? El señor Pérez se acerca a Orlando por asesoría y le solicita la información. Bien, ese sería el cuarto momento de verdad. Quinto momento de verdad. Vayan corrigiendo lo que tengan malo, los que tengan bueno, pues ya no deben corregir nada. Bueno, sí, básicamente, pero sería el señor Orlando grita al señor Pérez utilizando palabras soeces, ¿verdad? Ese sería el quinto momento de verdad. ¿Cuál sería el sexto momento de verdad?
Eso es después, Anigi, eso es después. Pero hay otro antes. ¿Cuál sería? Hay inclusive otro atrás, antes de ese. Antes de ese hay otro, Velas. ¿Cuál sería el anterior a ese? A ver. Bueno, ya cuando se acerca por asesoría, pues, bueno, podría ser, ¿verdad? Un quinto podría ser el saldo de su cuenta, ¿verdad? Pero, pero lo más, porque como dice el ejercicio, ¿verdad? El cliente, que es Pérez, el señor Pérez, le reclama a Orlando por el trato tan informal que le da. Ese sería el sexto momento de verdad. ¿Sí? Posterior a ese viene el séptimo momento de verdad, que es el cliente, señor Pérez, le solicita sal. A ver, te dolida. Sí, es que la plataforma está molestando. Yo por ahí escuché y me mandaron un mensaje de que entre hoy y mañana es que se arregla todo, porque ellos están haciéndole mantenimiento a eso. Entonces, sí, yo les estoy escuchando. Tratemos de pedir la palabra uno por uno y así hay más orden, ¿verdad? ¿Cómo le dije? No me escucho. Miren, miren, por favor mantengan los micrófonos apagados. Al momento de hablar lo encienden, pero primero pidan la palabra, ¿verdad? Y así nos mantenemos organizados. Bien, entonces íbamos por el señor Pérez solicita el saldo de la cuenta, ¿sí? Ese sería el que, octavo. ¿Por dónde vamos? Séptimo. El octavo es el cliente solicita el saldo de su cuenta. ¿Cuál sería el noveno? A ver, Luigi, ¿cuál sería el noveno momento de verdad? Después del saldo de su cuenta, ¿cuál viene? No, eso es posterior. Hay uno antes. ¿Cuál sería? Hay uno antes. A ver, sale. ¿Cuál sería el anterior a ese? Ese es el octavo. El señor Orlando no da la información con rapidez, ¿verdad? No suministra la información con rapidez. Ese sería el octavo momento de verdad. Bien. Vamos para el noveno momento de verdad. Muy bien, Sally. Ese es el noveno. El señor Orlando contesta una llamada de celular por su teléfono, ¿verdad? Ese es el noveno hablamos, ¿sí? Bien, lleven la cuenta ya porque yo no llevo la cuenta de eso, del orden. ¿Cuál viene? El 10, punto 10. ¿Cuál sería el próximo momento de verdad?
Bien, el cliente indignado se queja con el gerente, ese es el 10º. El cliente indignado se queja con el gerente. Muy bien. ¿Cuál sería el 11? Momento de verdad. El 11º. A ver, uno solo. Bien, ese sería. Bien, ese es el 11. ¿Sí? El gerente lo remite con otro asesor. ¿Cuál sería el 12? Muy bien, ese sería el 12. ¿Y cuál sería el 13? Muy bien, sale. El retiro del señor Pérez del banco. Ese es el último momento de verdad, ese es el fin del ciclo. ¿Verdad? Estamos todos de acuerdo con eso. Hubo 13 momentos de verdad. ¿Cierto? Bien, vamos para el segundo punto. Dice, describa cómo sería la presentación personal de Orlando en la entidad bancaria, teniendo en cuenta el protocolo establecido en las políticas de la organización. A ver, ¿quién pide la palabra? Describe cómo sería la presentación personal de Orlando en la entidad bancaria, teniendo en cuenta el protocolo establecido en las políticas de la organización. Nosotros, el primer día lo que hablamos fue de políticas de la organización, acuérdense. ¿Sí? No cogieron nota sobre eso. Sí, Luis, pero la pregunta es cómo sería la presentación personal de Orlando en la entidad. Presentación personal de Orlando. Usted va a hablar de eso, ¿sí? Pero va a hablar también de la presentación teniendo en cuenta el protocolo establecido en las políticas de la organización. A ver, Salis. Sale, sí, pero nuestro ejercicio dice, en la parte inicial, Orlando trabaja como asesor comercial de una importante entidad bancaria, su presentación es impecable, ¿sí? Entonces, mire, sí, el señor Orlando se vestía muy bien, su presentación, ¿sí? Externa era impecable. ¿Qué sucede posteriormente a eso? Cuando le preguntan, según las políticas de la organización, cómo debería ser. Correcto. ¿Qué dicen las políticas de la organización con relación a eso? A ver, ¿qué dicen las políticas? ¿Ustedes no cogieron nota cuando les hablé de la clase esa? Bienvenido Carlos César, ¿a quién está representando? ¿Cómo? Doraine, siempre se me olvida lo suyo. Bueno,
Doraine, bienvenida. La pregunta es, estamos en el segundo punto del ejercicio. Dice, describa cómo sería la presentación personal de Orlando en la entidad bancaria, teniendo en cuenta el protocolo establecido, las políticas de la organización. A ver, necesito que alguien me hable de eso, ¿sí? Porque si no tienen ese punto, no han hecho nada, pues. Ojo que eso lo hablamos al comienzo de clase. El primer día hablamos de eso. Es más, ese material se lo puse yo para que ustedes en el fin de semana, ¿sí?, lo resolvieran. A ver, Joari, ¿quiere pedir la palabra? Carely, bienvenida. Dígame, le escucho. Sí, le escucho. Eso, pero ¿qué sucede ahí? ¿Cómo describe usted esa situación? Su apariencia era impecable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la política? A ver, usted lo dijo ahí, pero ¿cómo lo resumiría? Diga, Joaris. Correcto. Bien, Joaris. Mire, lo dicho por Joari es cierto, ¿sí? Su presentación personal externa es impecable, pero las políticas de la organización dicen que el trato del señor Orlando hacia cualquier cliente debe ser un trato respetuoso, un trato honesto, un trato que le brinde confianza, un trato de mutuo acuerdo, un trato donde el cliente se sienta satisfecho por la información que le presta, ¿sí? Eso dicen las políticas, y las políticas son claras, vienen desde el nivel jerárquico más alto para todos los funcionarios de la entidad, ¿verdad? Entonces el señor Orlando está violando las políticas de la organización, porque desde que llega el señor Pérez a consultar su cuenta, ¿sí?, no, lo que hace es maltratarlo y no tiene ni siquiera en cuenta, ¿sí?, las normas de la institución, ¿verdad? Eso es lo que hay que resaltar ahí, de que del que el señor Orlando tampoco no tiene desde mucho tiempo atrás los valores que le inculcan desde que uno es un niño, ¿verdad? El respeto, ¿sí?, la tolerancia, todos esos valores, la responsabilidad, la honestidad, ¿sí? Está fuera de contexto el señor Orlando con todas las políticas de la organización. Eso es lo que deben contestar ustedes, ¿verdad? No está acorde con las políticas de la organización, porque la forma de actuar de Orlando es totalmente contraria a lo que dice la política, ¿verdad? Ya estamos. Estamos. Bien. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien tiene duda? Bueno, sigamos con el tercer punto. Bien, Teodolina, bien. Tercer punto, identifique los momentos estelares y críticos de la situación. A ver, ahí deben responder ustedes, primero, cuáles son los estelares, y segundo, cuáles son los críticos. Entonces, según el caso,
¿Cuáles serían los momentos estelares? A ver, ¿quién responde, por favor? Ten- A ver, Joares. Joares, bien, eso está bien, pero debemos desde el principio, enumerarlo desde el comienzo, desde el que el señor Pérez ingresa al banco, ¿verdad? Llega al banco. Entonces, ¿cuáles serían los estelares? A ver, ¿cuál sería el primer momento estelar del señor Pérez? Cuando lleva la información, ¿no? ¿Cuál sería el primer momento estelar, ¿sí?, del señor Pérez? El primero es cuando llega, ¿verdad, Ingrid? Cuando llega al banco es el primer momento estelar, porque él viene, pues, ¿sí?, con toda esa capacidad de que lo van a atender muy bien. Ese es el primer momento estelar. Él todavía no ha cogido un descontento. Estamos. Bien, Ingrid. ¿Y cuál sería el segundo momento estelar, Ingrid? Disculpen un segundito. A ver, Ingrid, Nubia, estoy aquí en plena clase. ¿Qué pasó? Claro, son las 8 de la mañana. Nubia, ¿eh? ¿Y por qué no ha ingresado usted? ¿Usted se metió? Porque ahí está, Fragoso. Bueno, ahora sí lo admito. Bueno, listo. Y aquí hablamos. Aquí hablamos en clase. Bueno, después me llama cuando se termine la clase. Bien. Bien, decíamos que el primer momento estelar es cuando el señor Pérez llega al banco. Es el primer momento estelar. Segundo momento estelar. Segundo, cuando el señor Pérez se acerca al conserje por información. Muy bien, Annie. Tercero, el señor Pérez se acerca. Momentico, don Sally. Mire, para, ¿cómo? Doraines, el señor Pérez se dirige al conserje, además de saludarlo, para pedirle información. Es el segundo momento estelar. Tercer momento estelar, Salis. Correcto. Tercer momento estelar. El conserje, ¿sí?, le indica al señor Pérez dónde es la oficina de Orlando. Bien. Cuarto momento estelar. Ojo, momento estelar, eso es un crítico. Momento estelar, hablamos. Eh,
Bien, pero ahí es, lo correcto es el gerente lo remite a otro asesor, es el cuarto momento estelar, ¿verdad? Cuarto o quinto, no me acuerdo. Bueno, ustedes llevan el orden allá. El gerente lo remite con otro asesor. ¿Cuál sería el otro momento estelar? Después de este, el gerente lo remite a otro asesor. ¿Cuál sería el otro momento estelar? Muy bien, ese es el otro momento estelar. El asesor le suministra la información eficaz y eficientemente de una manera cordial, ¿verdad? ¿Cuál sería el próximo momento estelar? Muy bien, el señor Pérez se retira del baño. Esos son los momentos estelares que suceden allí, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los momentos críticos, desde el comienzo, los críticos. A ver, ¿quién me responde? A ver, no le estoy escuchando muy bien, Luigi. Me hablo un poquito más alto, que parece ser que hay problemas con la plataforma. A ver, bien. El señor Pérez se acerca a Orlando por asesoría y Orlando lo grita. ¿Sí? Ese sería el primer momento crítico. ¿Cuál sería el segundo? Antes de esa hay otra. Antes de eso hay otra. Momento crítico. A ver, están concentrados en el trabajo y ahí hay otra antes. A ver, uno solo. No, hay otra antes de esa. Bien, esa es. ¿Sí? Utiliza palabras soeces. ¿Sí? Ese es el segundo crítico. El tercero. Hay una antes. Eh, exactamente. Ese es el tercero. El cliente reclama por el trato tan informal y de confianza que le da al señor Orlando. Ese es el tercero. Sin conocerlo, vamos, mira eso. Bien, ese es el tercer momento crítico. ¿Cuál sería el próximo? A ver. Bien, ese es el próximo momento crítico, ¿verdad? Solicita su cuenta
y Orlando no le suministra la información con rapidez. Ese es el próximo momento, ¿sí? Crítico, ¿verdad? ¿Cuál sería el próximo? Bien, el cliente indignado se queja con el gerente, es el próximo momento crítico. ¿Cuál sería el otro momento crítico? Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. No hay momentos más críticos, ¿verdad? Ahí se acaban los momentos críticos. Porque ya... Sí, Luis. Sí, 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 pero aquí estamos identificando son los momentos estelares y críticos, ¿verdad? Ahí se sabe y se tiene entendido, por lo que hemos visto, de que el cliente no va a regresar al banco, el banco va a perder a un posible cliente, ¿verdad? Porque las experiencias negativas que tuvo en ese proceso fueron muchas, ¿verdad? Muchas, y eso distorsiona todo el ciclo. Y ese cliente es un cliente ya perdido, ¿cierto? ¿Sí? Pero nos estamos limitando solamente a contestar las preguntas que tenemos acá. Bien, la cuarta y última pregunta dice, identifique los principios de atención al cliente. A ver, ¿quién habla sobre eso? Sí. Sí, la pregunta es, identifique, ¿verdad? Me lo va a enumerar. Si quiero unos 5 principios, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, ese es un principio. ¿Cuál es el otro? Ajá. Bien. El próximo. Bien, pero eso va intrínseco, Doraine, en la segunda que usted dijo, ¿verdad? ¿Sí? Nubia, perdón. Eso va intrínseco en la segunda, ¿sí? ¿Cuál sería la tercera? A ver.
Hay muchos principios básicos de atención, ¿sí? ¿Cuál sería el otro? Sí, también se da en los dos primeros que usted dijo, ahí se da el manejo de emociones. Porque usted sabe que ahí la actitud del señor Orlando hacia el señor Pérez no fue la correcta. Ahí se da, en los dos que he enumerado se da. ¿Sí? Eso va a ser parte de la comunicación. ¿Cómo sería el trabajo en equipo? Bien, novia. ¿Cuál sería el cuarto? Cuarto principio, amabilidad. Sí, van intrínsecas en las tres que dije. ¿Cuál es un principio clave? A ver, esta pregunta, a ver, un momentito. ¿Cuál sería el principio clave de atención al cliente? Uno clave que el señor Orlando violó desde que llegó el señor Pérez. Y antes de que llegara el señor Pérez. No, no, no. Hay un principio básico y fundamental que no podría fallar ahí, ¿verdad? Ese principio es, el cliente es la razón del éxito de cualquier organización. ¿Sí? Ese es un principio clave ahí porque si es el éxito, ¿sí? Y la razón de cualquier organización, ahí el señor Orlando pues violó todo ese principio, ¿verdad? Estamos. Correcto. Muy bien. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería el quinto? Por enumerar nada más cinco. A ver. ¿Cuál sería el quinto principio de todo lo que usted sabe ahí, o lo que saben ustedes, compañeros, aprendices? Cómo fue la relación cliente-empresa? A ver, ¿cómo fue la relación cliente-empresa? ¿Quién me contesta? Eh, Eso es lo que deben colocar ahí también, ¿verdad? ¿Sí? La relación cliente-empresa debe estar basada en una actitud positiva de la empresa hacia el cliente. ¿Sí? Sería el quinto punto, ¿verdad? Bien, y ahí tendrían ustedes resuelto el taller. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Bien, si no hay preguntas, proseguimos.
Nosotros quedamos en el último tema es por qué se pierden los clientes, ¿verdad? O los acuerdos de niveles de servicio. ¿Quién me recuerda dónde quedamos? Quedamos en... Ah, bueno, listo. Bueno, bien. Vamos a explicar ahora qué es una libreta de calificación del cliente, ¿verdad? Que es algo muy importante para tener la empresa el conocimiento, ¿sí?, de lo que está sucediendo dentro y fuera de la organización. Bien, lo definimos de la siguiente manera: es un instrumento que nos permite recolectar información real. Ojo, la información es real, ¿sí?, donde se califica el nivel del servicio que el cliente vive con relación con la organización. Eso es lo que es una libreta de calificaciones, ¿verdad? Simplemente es una carpeta, ¿sí?, donde contiene todo ese tipo de información de todos los clientes que tiene la empresa, ¿sí? Ese es la libreta de calificaciones del cliente, ¿verdad? Esta libreta de calificación está estructurada básicamente, ¿sí?, en 3 niveles de información, ¿sí?, los cuales vamos a numerar de manera seguida, ¿verdad? El primer nivel de la libreta de calificaciones del cliente dice que es el primero, los atributos claves de calidad del servicio. Ojo, de calidad del servicio, ¿sí? Estos atributos claves de calidad del servicio son los temas, ¿sí?, o materias que el cliente mentalmente califica en cada momento de verdad. Ojo, ya lo hemos estado hablando, ¿sí?, cuando vimos momento de verdad específicamente, cuando vimos ciclo de servicio, cuando hicimos el test, el taller de Orlando, ya hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Bien, son los temas o materias que el cliente califica mentalmente, ¿verdad? El cliente no le va a decir, en el caso de Orlando, al señor gerente: vea, yo me retiro de este banco, ha perdido un cliente. No, mentalmente lo califica, pero todavía no lo ha puesto en práctica, ¿verdad? Le queda en la mente, claro, que ese cliente iba a estar perdido por todas las actuaciones que hizo este señor, ¿verdad? Se mide como los aspectos tangibles, ¿verdad? Los aspectos tangibles son aquellos aspectos que podemos tocar, que podemos visualizar, que podemos sentir, ¿verdad? Y aquellos aspectos también cuantificables, ¿sí?, de nuestra empresa desde la visión del cliente. Ojo, el cliente es la persona, el eje, ¿sí?, el motor, como lo decía Nuria, donde todas las empresas, ¿sí?, se manejan de forma efectiva, ¿verdad? Sin cliente no puede existir empresa, ¿verdad? Y si eso falla, ¿verdad?, las empresas se van a pique inmediatamente. Un ejemplo claro de esto lo podemos verificar en un ejemplo que les voy a comentar aquí, que dice: si tuviéramos un negocio de comidas, independientemente si fuera un restaurante o un negocio de comida rápida o un negocio sí, pero comida, básicamente comida, los factores claves del servicio estarían constituidos por la calidad de la comida, ¿sí?, y el aseo, ¿verdad? Básicamente uno calificaría ahí calidad de la comida y la calidad del aseo. Porque usted, por lo general, cuando llega a un restaurante o algún negocio de comida, lo primero que mira es el aseo, ¿verdad? Sí. Y califica la comida.
a usted no lo pueden atender muy bien, ¿sí? Que sería una distorsión cuando el cliente llega al establecimiento y no lo atienden bien. Eso está bien, ya usted califica ese acto mentalmente como un acto, una experiencia negativa, ¿verdad? Es posible que usted no vuelva a ese negocio por esa mala atención, pero usted va a calificar lo que es el aseo y lo que es la calidad de la comida, ¿verdad? Bien, otros factores, ¿sí? Sí, como se lo estoy diciendo ahora, la atención, el parqueadero, ¿sí? La disponibilidad, si el negocio tiene carta de presentación de lo que está vendiendo, los letreros señalados de los platos y los precios pertinentes, ¿verdad? Esos son valores agregados, pero principalmente nos dirigimos a dos situaciones especiales, que es la calidad de la comida y la calidad del aseo. Usted valora lo demás, ¿verdad? A veces usted llega y no encuentra, si anda usted en vehículo, no encuentra dónde parquear. Eso es algo desagradable, ¿verdad? Muchas personas se retiran, ¿sí? Y prefieren no asistir a ese negocio y buscar otro donde tengan mayor tranquilidad. Hay algunos que sí esperan porque les parece que la comida es muy buena, ¿verdad? Y el aseo, la comida, cómo manejan la manipulación de los alimentos es excelente. Entonces usted básicamente le gusta eso y prefiere esperar así no haya parqueo, así la atención sea mala, pero usted se siente satisfecho con esos dos factores principales que deben existir como atributos de calidad del servicio, ¿verdad? Bien, otro nivel sería la conveniencia y la importancia de los atributos, ¿verdad? Cuando hablamos de atributos, ¿sí? Es necesario identificar qué importante es un atributo para el cliente, ¿verdad? Hay que reconocer que esto varía de acuerdo al cliente, ¿verdad? Inclusive para el mismo cliente puede ser relativa esa importancia. Eso depende de la ocasión donde se encuentre y el tiempo que dispone, ¿sí? Pero un atributo es algo que tiene el servicio en sí, ¿verdad? Algo que le gusta a la gente, algo que no es tangible, ¿verdad? Que es subjetivo, ¿sí? Eso es un atributo. Y la calidad del servicio es fundamental. Y para la calidad de la comida es totalmente también fundamental, ¿verdad? Otro nivel sería el puntaje que le da el cliente al negocio, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes son los que manejan la calidad, que lo que dicen si el producto es bueno o si el producto es malo, ¿sí? Si la atención fue buena, si la atención fue mala. Ustedes son los, si el aseo fue excelente o fue desasiado el sitio. Eso lo dicen solamente ustedes como clientes, ¿verdad? Esos atributos que tiene la comida, ¿verdad? Si es una comida excelente, si es buena, o si es regular, o por el contrario, si es mala, únicamente la maneja usted como cliente. Por eso es importante la libreta de calificaciones del cliente, porque allí, en esa libreta, se anota todo, ¿sí? Todo el contexto que la empresa tiene con el cliente, ¿verdad? Todo lo relativo al pensamiento del cliente que ha tenido en ese ciclo de contacto con la organización. Bien, la libreta de calificaciones, ¿sí? es una herramienta que nos impulsa al mejoramiento también continuo del servicio, porque es que el servicio debe mejorar día a día, ¿verdad? No como algunas empresas que el servicio pues lo prestan y el día siguiente pues ya el servicio se distorsiona un poquito y sucesivamente sí sigue. No, aquí hay que hacer mejoras continuas, permanentes, sí, que es el éxito de la empresa y es el éxito que tiene también la empresa para brindarle al cliente. En eso es muy importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Bien, eso es la libreta de calificaciones. Sí,
Todo eso lo contiene la libreta de calificaciones. Simplemente es un test, una hoja, ¿sí? Que usted, como empresa, ¿sí? Solicita esa información del cliente. Usted contrata algunos asesores que vayan calificando al cliente y lo vayan anotando en esa libreta, ¿verdad? Entonces ya usted tiene, ¿sí?, una visión clara de lo que tiene que mejorar y lo que tiene que actualizar según el contexto que haya escrito cada cliente. ¿Sí? Analicen que cada cliente, sí, es diferente, ¿verdad? Unos tienen unos gustos, otros tienen otros, tienen unas preferencias por unas cosas, los otros tienen preferencias por otras, y así sucesivamente. Bien, eso con relación a la libreta de calificaciones. Ahora vamos a manejar un tema que se llama manejo de quejas, reclamos y sugerencias. Este manejo de quejas, reclamos y sugerencias prácticamente, ¿sí?, las empresas lo han tecnificado cada día más. Hoy por hoy, en las empresas actuales, ¿sí?, ya se maneja un departamento, ¿sí?, de servicio al cliente, ni siquiera de quejas, sino de servicio al cliente. Las quejas por sí son quejas, ¿verdad? Y si no son resueltas, son básicamente desastrosas para un cliente. Porque al cliente se le debe dar una respuesta inmediata. Él no puede esperar, ¿verdad? Porque el cliente es lo que es, lo más importante para nosotros como empresa. Entonces, si usted le da un manejo a eso muy débil, lógicamente que la empresa se va a debilitar en el tiempo. Pero si usted le da un manejo fuerte a eso, lógicamente que la empresa prospera en el tiempo, ¿verdad? Sí, las quejas y los reclamos deben resolverse en el acto de que llegue el cliente a la empresa. Sí. Usted no puede permitir como empresa que una queja o un reclamo de eso se lleve 1 o 2 días para dar una respuesta. No, debe ser en el acto mismo, cuando el cliente hace esa solicitud. Se le debe dar respuesta con esto. ¿Qué logramos? La satisfacción plena del cliente, la satisfacción de que ese cliente regrese a nuestra empresa porque se va a ir satisfecho de la atención que le brindaron y de la respuesta que le brindaron en ese tema, ¿verdad? Bien, las sugerencias de igual manera son también atractivas para el cliente porque el cliente va a sentir, ¿sí?, que lo tienen en cuenta, ¿verdad? Un cliente que tenido en cuenta por una empresa es un factor relevante en cualquier parte, ¿verdad? La empresa hace función de esa situación de mantener siempre al cliente informado y eso le gusta a cualquier persona. Eso le encanta a cualquier cliente, ¿verdad? Entonces, como ya lo hemos mencionado, ¿sí?, el cliente es el centro, ¿sí?, en torno al cual gravitan todos los intereses de una organización, ¿sí?, ¿verdad? Eso es totalmente indispensable, ¿sí? Por eso debemos estudiar sus características, sus expectativas, sus deseos, ¿sí?, crear estrategias y programas, ¿sí?, que resuelvan sus quejas, sus inquietudes, sus sugerencias, ¿verdad? Eso debe hacer la empresa para mantener siempre contento al cliente. Bien, la empresa eh, diariamente maneja un concepto de cada cliente, ¿verdad? Y cada cliente maneja un concepto, ¿sí?, de la empresa. Eso es totalmente relativo. La empresa maneja un concepto global, ¿sí?, el cliente maneja un concepto global de la organización que puede ser positivo, puede ser negativo, depende del comportamiento que ésta le dé al cliente, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto, lo hemos reiterado en el ciclo del servicio, en los momentos de verdad que pasa el contacto que tiene el cliente con todo el recorrido que hace por la empresa, ¿verdad? Cuando se mantiene un equilibrio positivo, ¿sí?, es decir, que el producto, el servicio y su entorno funcionan bien, el cliente queda satisfecho. Pero cuando hay una falla en el producto, en el servicio
en el entorno, evidentemente va a afectar la satisfacción del cliente y el cliente puede marcharse de la empresa. Podemos perder un cliente y ya cuando vimos en las clases pasadas cuánto cuesta recuperar un cliente, y ahí el problema, ¿sí? El problema es grande, ¿verdad? Bien, enseguida vemos que estamos afectando la satisfacción y afectar la satisfacción de un cliente es totalmente grave. Las empresas tienen que tener en cuenta esa situación y ellos lo saben y eso depende del manejo también que le den a los funcionarios que hacen parte de esa organización. Porque como dijo Novia ahorita, ¿sí? Ahí debemos trabajar en equipo. En equipo, cuando se trabaja en equipo, se trabaja de manera cordial, organizada, clara, transparente, ¿sí? Y ahí no hay derecho a equivocaciones, ¿verdad? Porque la comunicación, ¿sí? Es totalmente clara, entendible, ¿verdad? Para que clientes y empresas se manejen de la mano. Bien, ¿por qué se queja un cliente? Hombre, un cliente básicamente se está queja y cuando el cliente se queja nos está dando la oportunidad a nosotros como empresa, como organización, ¿sí? De subsanar esos errores que hemos cometido para que ellos nos sigan comprando, ¿verdad? No es un mal, ¿verdad? Es más bien un bien que el cliente se queje, porque así sabe la empresa qué debe corregir, ¿verdad? En eso estamos entendiendo, ¿cierto? Están ustedes callados, escuchando. Bien, bien, cuando una empresa, si el cliente se le queja, eso es beneficioso porque con eso él mejora la situación. Ya el cliente no se va a seguir quejando por eso porque la empresa inmediatamente debe corregir ese problema que se está presentando, sea con el producto, sea con el servicio, sea con la atención, ¿sí? En fin. Bien, se deja en claro pues la posibilidad o la necesidad de visualizar soluciones, ¿sí? Donde en apariencia existan problemas, ¿verdad? Porque lamentablemente son pocos los que asumen la atención cuidadosa y la reclamación de cada cliente, ¿verdad? Cada queja nos da la posibilidad de identificar algo susceptible de mejorar. Si eso no lo hacemos, no hacemos esa mejora continua, sí, nos vamos a ir a pique, eso lo saben ustedes ya, eso lo hemos reiterado desde que comenzamos este curso. ¿Sí? Bien, la decisión de compra de una marca en perjuicio de otra se basa también, estamos hablando del consumidor también, en lo que le aporta a nivel personal y emocional a esa persona, a ese cliente, ¿verdad? Cuando el cliente no le gusta ese producto, sencillamente lo manifiesta, ¿sí? Y si son muchos clientes los que se unen a esa insatisfacción del producto, la empresa tiene que pensar en la posibilidad de retirarlo del mercado, ¿verdad? No podemos seguir ofreciendo un producto del cual los clientes están totalmente descontentos, ¿verdad? Bien, en este aspecto también tenemos que considerar que para atender de manera efectiva las quejas y los reclamos de los clientes debemos tener claro algunos principios fundamentales, ¿verdad? Básicos que se deben aplicar en cada momento. El primer principio básico, es el primero es saber escuchar. Nosotros, por lo general, a veces los asesores de ventas, ¿sí? Los coordinadores, los supervisores, en algunas oportunidades no saben escuchar, ¿verdad? Porque saber escuchar es tratar de que el cliente se desahogue, ¿verdad? Que el cliente diga todo lo que le causó mal sobre algún producto, sobre algún servicio,
sobre alguna atención, ¿verdad? Deben dejar hablar al cliente y no interrumpirlo, ¿verdad? Injustificadamente. Tienen que dejarlo hablar, es un principio, ¿sí?, de atención fundamental, básico, para que un cliente quede satisfecho, ¿verdad? Saber escuchar. Usted lo deja que hable, usted escucha. Posteriormente, cuando la persona termina de hablar, el cliente, usted pues toma la palabra y comienza a manifestarle al cliente su punto de opinión. ¿Sí? No debemos utilizar mecanismos de autodefensa, ¿sí? Y solo debemos someternos a escuchar sin interrumpir al cliente. Ojo, ese es el primer principio. ¿Sí? No vayan a cometer ustedes ese error cuando estén laborando en alguna empresa, en alguna compañía, ¿sí? Porque es un acto también de mala conducta interrumpir a un cliente, ¿verdad? El cliente, cuando usted está en una conferencia, también sucede eso. Usted tiene que esperar de que el conferencista nos dé el momento de decir, ¿hay alguna pregunta? Entonces ahí donde usted participa, ¿verdad? Pero al conferencista no se le debe, ¿sí?, se le debe interrumpir cuando está haciendo su conferencia. Estamos. Eso pasa con la empresa y el cliente también. Saber disculparse es otro principio básico, ¿sí? Porque nosotros somos seres humanos, todos los seres humanos cometemos errores, ¿sí? Algunos se cometen errores grandes, otros pequeños, otros regulares, ¿verdad? Si algo salió mal, ¿sí?, se puede evidenciar ofreciendo una disculpa. Si el cliente tiene la razón, la empresa debe ofrecer inmediatamente una disculpa, ¿sí? Porque el pedir disculpa a tiempo y en forma oportuna, ¿sí?, coadyuva a replantear la intercomunicación. Mire cómo es eso. Una disculpa es un acto grande de manifestación hacia el cliente. Cuando se pide disculpa, se muestra un matiz humano dentro de una relación de negocio, porque esto es una relación de negocio, ¿sí? Lo que hace la empresa con el cliente y el cliente con la empresa, ¿verdad? ¿Están negociando qué? Bienes o servicios, ¿verdad? Es una relación de negocio. Y si nosotros como organización fallamos, sí, lo más indispensable es ofrecer una disculpa, y el cliente va a aceptar la disculpa y se va a sentir, ¿sí?, satisfecho por ello. Una disculpa es de tinte profesional, ¿verdad? Y para el cliente es algo que tiene un efecto emocional contundente, ¿verdad? Porque cuando usted ofrece una disculpa de corazón, ¿verdad?, el cliente se va a sentir emocionado y va a decir, hombre, sí, tranquilo, no ha pasado nada. Es lo que más comúnmente vamos a escuchar, ¿verdad? Otro tercer principio básico es saber preguntar. A veces nosotros no sabemos preguntar, ¿verdad? El saber preguntar en forma correcta es importante, ¿sí?, dentro de dos puntos de vista. El primero, nos ayudará a comprender el punto de vista del cliente, sus sensaciones, sus sentimientos hacia una circunstancia que estima que lo está perjudicando, ¿sí? Sí, es como un reclamo, ¿verdad? Ese es el primero. Es como un reclamo que lleva en la mente el cliente cuando llega a la empresa y que nosotros debemos resolver. El segundo, le demuestra al cliente nuestro agrado de interés en compenetración con el problema que se está tratando, ¿verdad? Ese es un principio básico también, saber preguntar, porque es que a veces no sabemos nosotros preguntar. A veces ustedes saben que la idiosincrasia de los pueblos es primordial en este aspecto, ¿verdad? Nosotros no muchas veces nos pedimos favores, sino que nos dedicamos a hacer las cosas con dos piedras en la mano, y eso tampoco debería ser así,
¿verdad? Hay clientes que llegan a una empresa ofendiendo desde que entran, y eso es molestoso a la empresa, pero la empresa tiene que saber escuchar al cliente también. Porque el cliente, si viene enfurecido reclamando algo de lo cual él siente que lo han engañado, que han abusado de su voluntad, de su personalidad, es algo de que él inmediatamente se va a sentir enfurecido y esa furia la va a descargar en la empresa. Usted no puede en ningún momento interrumpir de que el cliente descargue esa furia. Y eso lo hablamos en clases pasadas. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted interrumpa a ese cliente descargando esa furia, el cliente se va a enfurecer más. Mientras si usted lo escucha cuidadosamente y se pone en los zapatos del cliente, ¿verdad? Ahí las cosas cambian. ¿Sí? Si el cliente tiene la razón, usted básicamente se va al principio de pedir una disculpa y todo, pues. Y si el problema es aún mayor y perjudicó al cliente, no, básicamente es darle un tratamiento para que el cliente recupere la pérdida que ha tenido, ¿verdad? Otro principio es saber alinearse con el cliente. Cuando el cliente manifiesta inconformidad, ¿sí?, debemos escucharlo y comprenderlo, ¿sí?, que entendamos la causa de su molestia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso, el cliente pues se va a compenetrar con nosotros y va a tener pues una forma de comportamiento, ¿sí?, acorde con la situación. Responder de una forma que implique comprensión es importante, ¿verdad? Porque estamos compartiendo el mismo punto de vista del afectado, le estamos dando en ciertos términos la razón, ¿sí? Esto nos ayuda a que se restablezca el vínculo, ¿sí?, que había sido afectado negativamente, porque cuando se afecta un vínculo negativamente, pues eso es grave para el cliente, ¿verdad? Y es grave para la empresa porque la empresa queda, ¿sí?, en la posición de que puede perder a ese cliente. Otro principio básico es saber examinar opciones, ¿sí? En este principio se recomienda preguntar al cliente, ¿sí?, preguntar al cliente qué tipo de solución consideraría él que se le fuera dada por el error que cometió la empresa para con él. Esto nos ayuda a mantener más contento al cliente, ¿verdad? Ojo con eso. Otro principio fundamental es saber otorgar compensación por el inconveniente ocasionado. Cuando esto se está claro, sí, que sabemos que la empresa ha cometido un error grande y ha perjudicado de manera que el cliente ha perdido ciertos recursos sobre eso, ¿sí? Un segundo, por favor, tengo una llamada aquí urgente. Mierda, pero ¿qué pasa? Aló, ¿quién habla? ¿Cómo está usted, hermano? Cuénteme. Ajá. Sí. Bueno, los documentos que tiene esa carpeta de información final, pero no, pero la información final que usted debe mandarla así, sí, usted, si usted la que,
Bueno, la verdad es que yo no le he mandado todavía. Yo, pues, yo trabajé antes, pero pues acá en el CON, y allá el CBC maneja unas situaciones diferentes acá el CON. Entonces eso de carpeta Drive no la he manejado yo hasta ahorita. Entonces todavía no me he empapado de eso, ¿sí? Pero, no, pero es que uno en el informe final de supervisión lo que va a anotar son las fichas que ha dado, ¿sí? ¿Sí? Desde que lo contrataron, desde el mes de noviembre y el mes de diciembre. Pero como usted no tiene todavía ficha para el mes de diciembre, sí, yo creo que eso es apresurado. O sea, hay que mandarlo con las fichas que están en noviembre, ya para diciembre, porque es que eso mientras ellos lo revisan allá y le dirán, bueno, está bien, tiene que agregar nada más la fecha de diciembre y listo. Sí, exacto. Exactamente, si no hay más nada es eso lo que tiene que enviar, pero eso se envía no en este informe final de supervisión, se envía con el informe mensual de actividades que usted va a presentar. Ahí están, ahí donde están las evidencias, porque usted no debe, en este no debe mandar evidencia. Usted simplemente va a relacionar qué ficha va a enviar, qué ficha está tratando. ¿Sí? Ya. Usted coge, arma el formato como se lo enviaron, no lo manda en carpeta porque él dijo ahí en el mensaje que no se lo mandara en carpeta, sino que ese formato en Word se lo envía a él para que lo revise y él le dirá si está bien, si está mal, si le falta yo. Listo, mijo, bien, bien, buen día. Bien, seguimos. La gente está uno en reunión y comienzan a molestarlo y no me toca apagar este celular. Bien, bien, seguimos. Cuando decimos que se recomienda preguntar al cliente qué tipo de solución considera adecuada para solucionar su problema o inconveniente, se puede lograr a través de preguntas hechas al cliente, ¿verdad? O sea, ¿cómo desearía que su problema fuera resuelto? Es una pregunta que usted como empresa le haría al cliente. ¿Y cuál sería la solución aceptable para usted? Es algo que el cliente se va a sentir totalmente satisfecho si nosotros le damos esa opción, ¿verdad? Otro es saber otorgar compensación por el inconveniente ocasionado. ¿Sí? Para demostrar un verdadero interés de nosotros como organización, conservar a nuestro cliente, una compensación económica es el mejor medio, ¿sí? Para que el cliente quede satisfecho, ¿verdad? Compensarlo económicamente, pues la persona va a sentir que la empresa está respondiendo a la pérdida que él ha obtenido, ¿sí? Anteriormente con el servicio o con el producto que fue adquirido, ¿verdad? Por último tenemos saber personalizar, ¿sí? Este saber personalizar en la mayoría de los casos el cliente adquiere productos y servicios sobre una base emocional, ¿sí? Porque el cliente a veces compra por impulso y no está examinando bien el producto, ¿verdad? Toda venta interviene un factor emocional, ¿sí? Que determina la adquisición de un producto o servicio. Si un representante de ventas provee nombres, números de teléfono, extensión de donde lo pueden localizar, ahí el asesor de venta estaría personalizando esa relación con el cliente, ¿sí? En una forma comercial, ¿verdad? Entonces eso le gusta al cliente, por lo menos si un cliente va a una empresa y allá pues lo atiende su asesor, o si un asesor de venta por otro medio visita a un cliente en la casa, pues lo más importante es que se personalice esa acto de negocio mediante los datos del vendedor, ¿verdad? Que el vendedor le diga mi nombre es fulano de tal, mi dirección es esta, mi teléfono es esta, me encuentra en la empresa en esta extensión,
y así sucesivamente, y todo el sistema de negocio va a quedar claro, ¿verdad? Va a quedar claro porque cuando algo no queda claro, ¿sí? El cliente comienza de pronto a tener dudas de la venta del producto, del servicio. Y cuando un cliente crea duda, es un acto que se vuelve la venta un poco incómoda, ¿verdad? Hasta ahí estamos, aprendices. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. A ver, ¿se durmieron? Claro, Sally, bien. Bien, Ingrid. Ok, Ingrid. ¿Los demás tienen preguntas? Mire, cualquier pregunta, duda que tengan, háganla saber, ¿verdad? No importa que tengan el material, pero el material a veces uno lee y le queda a uno dudas, ¿verdad? Y esas dudas las podemos plantear aquí, para eso son estas reuniones, ¿verdad? Bien. Eh, Vamos a tomarnos un tiempecito, unos 7 minuticos, que ya me arde la garganta de tanto hablar. Y nos vemos aquí dentro de... Bueno, usted dele un esto a su... Y nos vemos en 7 minuticos. Sí, ya tengo que tomar algo porque tengo la garganta que me arde. Vamos a hablar de la singularización de los clientes. Singularizar un cliente significa calificarlo de acuerdo a lo que es el cliente en sí, ¿verdad? Entonces, singularizar a un cliente nos da a nosotros la oportunidad de hacerlo mejor, porque sabemos cómo vamos a tratar con cada uno de ellos. ¿Sí? La empresa, como tiene una vasta experiencia y ha demostrado que puede manejar a los clientes según su tipo, ¿sí? Y que cada uno de sus clientes se motiva por diferentes valores, por diferentes actitudes, por diferentes creencias. Ustedes saben que las creencias es algo fundamental en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando un cliente se queja, ¿sí? Su comportamiento refleja estos componentes. Toda gente eh, que ofrece bienes y servicios debe saber la forma, cómo oír las quejas cuidadosamente de cada uno de sus clientes y saberlas personalizar. Entonces, para uno, pues, hablar de singularización de clientes es muy importante tener en cuenta nosotros los tipos de clientes, ¿verdad? Los tipos de clientes se manejan de acuerdo a algunos comportamientos por parte de ellos, ¿verdad? Hay muchos tipos de clientes. Usted no se imagina la cantidad de clientes que hay, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de unos cuantos, ¿verdad? Porque hablar de todos los clientes, ¿sí? No nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar del cliente sumiso. ¿Cuál es el cliente sumiso, verdad? Es un tipo de persona que es tímida, ¿verdad? Reticente, ¿sí? Que todo lo previene y opuesto a quejarse, ¿verdad? Por nada se queja, ¿sí? Se las, todas las retiene, pero las guarda. ¿En razón de qué? En razón de sentirse intimidado por pensar en quejarse, ¿verdad? Ese es un cliente sumiso. Estos clientes sumisos representan un grupo que nos da la oportunidad de hacer las cosas bien, que no nos da, perdón, la oportunidad de hacer las cosas bien, sino que tranquilamente se va para la competencia porque llega a nuestro negocio, llega sin decir nada, solamente se pone a observar, se pone a hacer análisis mentalmente, él en su mente, ¿verdad? Analizar las cosas, pero no nos dice qué iba a comprar, ni se ha pensado de pronto en la oportunidad de decir este producto me gusta, pero este producto lo veo así asado. No, son sí, tipos de clientes que todos se lo guardan, ¿sí? Y ese tipo de clientes a nosotros como organización, ¿sí? Nos descontrolan porque no tenemos la oportunidad de escucharlo, ¿verdad? Él no exterioriza lo que siente, ¿verdad? Ese es un tipo de cliente que hay. El cliente agresivo,
Bueno, este cliente es diferente al sumiso, porque el cliente agresivo se queja fácilmente y por todo, ¿verdad? Con frecuencia se queja en voz alta y por mucho tiempo. Sí, es difícil tratar con estos clientes, ¿verdad? Muy difícil tratar con alguien que esté gritando, que esté tirando sátira, que esté... Pero nosotros tenemos que fijarnos desde el punto de vista del cliente y mantener la cordura. No tenemos por qué contender con él, ¿sí? Porque si uno pierde la paciencia, ¿sí? Cuando vemos que nosotros nos estamos dando, ¿sí? Empezamos un combate con el cliente, ¿sí? Y eso es muy perjudicial para cualquier organización. Una empresa en donde se den esos actos violentos es una empresa que carece de todo, ¿sí? Su imagen corporativa se va al suelo inmediatamente, porque se entiende que una empresa, todas las personas que hacen parte de la organización deben tener una cultura muy aceptable, ¿verdad? Deben tener un comportamiento muy óptimo para tratar a los clientes. Porque nosotros cuando nos metemos en el área de venta, ¿sí? Debemos tener mucha paciencia, llenarnos de mucha paciencia. Si nosotros no mantenemos la paciencia y la perdemos, no servimos para vender. En eso tenemos que tener eso claro, ¿verdad? Otro tipo de cliente es el cliente abusivo, ¿verdad? El cliente abusivo, cuando en su totalidad no son muchos, más bien son pocos, ¿sí? Pero la misión de ellos en la vida es violentar nuestros negocios, ¿verdad? Son los que ponen en tela de juicio las garantías de los productos e inventan cosas para, para decir que el producto está malo, que el producto está en tal condición, ¿sí? Que el trato de los empleados no fue el acorde, en fin, todo ese tipo de situaciones. Entonces, un cliente de ese tipo, ¿verdad? Un cliente que tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque la verdad es que con un cliente así, ¿sí? Todo se nos puede convertir en una situación complicada, ¿verdad? Ojo con eso. El cliente abusivo es un cliente que cuando presenta su queja, su meta es tratar de sacarle un beneficio por la queja presentada, ¿verdad? Es ganar para obtener algo a lo que no tiene derecho. Si él está engañando a la empresa, difamando un artículo, difamando a sus empleados, difamando el servicio, ¿sí? Difamando el tiempo de entrega, es una persona que con eso cree que va a conseguir, ¿sí? Una remuneración por parte de la organización, ¿sí? Y en ese caso está muy equivocado. Sí, ganar algo a lo que no tiene derecho es algo que no está fundamentado en ninguna norma. Va más allá de los límites de la compensación, ¿sí? Por un producto que no está, que él declaró que no estaba satisfecho, ¿verdad? En donde pone en tela de duda, ¿sí? Lo de la empresa y la manera como está reclamando. Esos son los clientes abusivos, de que los hay en todas partes, ¿verdad? Hay otro tipo de cliente que es el cliente quejumbroso crónico, ¿verdad? Estos clientes nunca están satisfechos. Siempre hay algo malo con el producto o servicio que han recibido. Su misión en la vida es quejarse. Se quejan por todo, ¿sí? Se quejan porque el cliente alzó la voz, se quejan porque no le dieron los buenos días, se quejan porque el producto tuvo una forma, una letra que no era la adecuada. Sí, por todo se quejan. Son clientes muy difíciles de comprender, ¿verdad? A pesar de todo esto, de todas esas quejas, de todos esos comportamientos irracionales del cliente, es un cliente y tenemos que tratarlo bien, tenemos que poner
algo de nuestra parte para que el cliente pues quede en la mayor cordura posible, ¿verdad? No tenemos por qué andar diciendo que el cliente es uno o lo otro sin tener fundamento en ello. Tenemos que tratarlo bien. ¿Sí? Es un cliente y el cliente se le trata bien. Bien. Bien, un cliente hablador, ¿sí? Es un cliente amistoso, hablador, sonriente, expresa seguridad aparente sobre los demás, necesita que esté pendiente de él, puede llegar a ser un cliente muy pesado, suele contar su vida personal al vendedor mientras el vendedor lo atiende, tiende a quitar mucho tiempo, por lo cual se hace que se desatienda a otros clientes, ¿verdad? Estos clientes habladores existen en todo momento y en todo lugar. Pero ¿cómo nosotros como organización debemos tratar a este cliente? ¿Sí? Debemos tratar, se debe demostrar amabilidad al cliente, cortesía, ¿sí? Se le debe dar una sonrisa muy amplia, demostrándole que se le debe mostrar, demostrando que se debe mostrar interés, ¿verdad? Hacia lo que él necesita. No de pronto mostrar nosotros una conducta de desinteresado, porque este señor comenzó desde que llegó, pues hable y hable y hable. No, antes por el contrario, hay que mantener una actitud positiva siempre. Hay que hacerle preguntas directas y concretas, ¿sí? Y hay que evitar cortar la comunicación con la que ese cliente llegó, porque es una comunicación que quita mucho tiempo y cuando una empresa está vendiendo, el tiempo es fundamental. Ustedes saben que el tiempo es corto y el tiempo se va rapidito, ¿verdad? Entonces, estos clientes por lo general quitan mucho tiempo y hay que tratar de cortarlos, pero decentemente. Ustedes tienen sus propios métodos para que un cliente se corte, para que no le cause molestia, ¿verdad? Un cliente indeciso es otro tipo de cliente, ¿sí? Es inseguro, le cuesta decidirse, teme plantear claramente su petición o problema. Es parecido al cliente sumiso, es un cliente indeciso. Es prácticamente lo mismo, el indeciso o el sumiso, ¿verdad? Y ya hablamos del cliente sumiso. Vamos a hablar del cliente sabelotodo. Este tipo de cliente sabelotodo cree que lo sabe todo, ¿verdad? Lo cree él. Es orgulloso, quiere imponerse, tiene actitud de superioridad. A veces se muestra agresivo, exige que le presten mucha atención. Y esos son ese tipo de clientes que creen que lo saben, ¿verdad? Todas las cosas. Es exigente también a la hora de defender sus derechos. Tiende a presentar muchas, pero muchas reclamaciones, ¿verdad? Es un cliente bastante molesto, ¿sí? Porque a cada momento está en eso, ¿verdad? Tratando, como él sabe, el producto es tal cosa, entonces comienza pues a poner eso en práctica. Y es un cliente que, al igual como nosotros debemos tratarlo bien, ¿sí? Entonces se le debe mostrar una solución de manera que no lo ofenda, ¿verdad? Porque tampoco la empresa y sus asesores quieren que el cliente se ofenda. Debemos mostrarnos también interesados en su conocimiento, hacerle ver que sus aportes fueron muy valiosos para la solución del problema que estamos afrontando, ¿verdad? Eso lo hace más grande a esa persona, saberlo toda, a ese cliente, ¿verdad? Se toma una actitud serena y atenta que no deje dominar, ¿sí? No dejarse dominar por él, sino más bien que se lleve una satisfacción que es propia del tratamiento que se le dio en el negocio, ¿verdad? Estos clientes, sabelotodos, son muy frágiles, ¿sí? Por nada se ofenden. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucha táctica. Un cliente minucioso es otro tipo de cliente, sabe que lo que busca, ¿sí? Sabe lo que busca, ¿sí? No va a indagar, a mirar qué va a comprar, ya él sabe qué va a comprar, es concreto, es conciso, a veces tajante, utiliza pocas palabras y exige respuestas concretas y exige información exacta, ¿verdad? Eso tiene ese cliente minucioso. ¿Por?
Se debe brindar a ese cliente una atención rápida, la respuesta debe ser precisa, hay que demostrar seguridad y seriedad. Miren que aquí hace parte también la cortesía y la amabilidad, son vitales para tratar este tipo de clientes. Demostrar interés en sus necesidades también es vital para que el cliente se vaya satisfecho. Tenemos al cliente impulsivo. Este cliente impulsivo, ¿sí?, cambia continuamente de opinión. Es impaciente, es superficial, es emotivo. Cambia con las emociones, ¿verdad? No se concentra. Y es fácil que dé marcha atrás cuando parece dispuesto a realizar, ¿sí?, un servicio determinado. ¿Sí? Quiero lo uno, se arrepiente, quiero lo otro, se echa para atrás y así sucesivamente. Esos son los clientes impulsivos. ¿Cómo debemos tratar este tipo de clientes impulsivos? ¿Sí? Se debe demostrar seguridad en el producto. ¿Sí? Se debe demostrar de que usted sabe del producto, de que lo que le está ofreciendo es lo que él vino a buscar a esa organización. Se le debe sonreír abiertamente, demostrar que la atención al cliente es un placer y no una obligación, ¿verdad? Porque usted tiene a un cliente bien porque le nace atenderlo bien, no porque le toca, ¿sí? En algunas circunstancias toca, pero eso los clientes, miren, los asesores de venta que contratan una organización son aquellos clientes espontáneos, que les nace servir, ¿verdad? Porque de nada sirve de que una organización, una empresa, esté rodeada de asesores, ¿sí?, que como la función de ella es tratar al cliente bien, entonces tienen una dificultad para hacerlo y eso no es conveniente. Es un tipo de funcionario que no debemos aceptar en una empresa, ¿verdad? Tenemos que aceptar aquellos personas, funcionarias, personas que le nazcan eso, que tengan ese placer de servir, ¿sí? Se debe mostrar también seguridad, ¿verdad? Como dijimos ahorita. Y pues ser firme y actuar con rapidez es lo más importante. A las personas, a los clientes les gusta que les atiendan rápido y que le definan su situación rápida, ¿verdad? También existen los clientes desconfiados. Son aquel tipo de cliente que duda de todo y de todos, ¿sí? Ese tipo de cliente rechaza hasta los argumentos más lógicos, ¿verdad? Es intransigente, trata de dominar al interlocutor, imagínense, no reflexiona, es susceptible y le pone falta a todo, ¿verdad? Es un cliente desconfiado por eso. ¿Cómo debemos tratar este tipo de clientes desconfiados? Tenemos que conservar la calma, ¿verdad? Pero conservar la calma, transmitir seguridad en todo momento es importantísimo para tratar a este cliente desconfiado. Estar seguro de lo que se está vendiendo, ¿sí? Hacerle preguntas también, ¿sí? Hacerle preguntas, definir y entender claramente qué es lo que quiere, sus necesidades, buscar puntos comunes que le den confianza, ¿sí? Eso es lo importante con este tipo de clientes. Entonces, mis queridos aprendices, hay muchos tipos de clientes más, muchos más, ¿sí? Que ahora no los vamos a ver porque, ¿sí?, ya prácticamente se terminó la clase, nos quedan 10 minutos. Pero la idea, ¿sí? Eh, la idea, aprendices, es mirar unos cuantos, los que vimos hoy, que vimos como, como 7, 8, no sé. Yo los iba numerando, pero no los conté. Entonces, pues, hay muchos clientes. En la vida del comercio existen muchos clientes, ¿sí? Y nosotros tenemos la facultad de conocer a cada cliente que entra en nuestro negocio, ¿sí? Nuestro negocio está abierto a todo tipo de clientes porque tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, tenemos la educación de poderlo tratar bien. El cliente, tenemos la seguridad que de ahí no va a salir, ¿sí?, insatisfecho. Antes, por el contrario, todo lo que se le brinde va a tener una satisfacción completa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, mis queridos aprendices? Están relajados, están callados, pero me gusta que participen en clase.
Mire, mañana es el último día de la formación. Mañana pues vamos a terminar los temas, ¿sí? Ustedes terminen de leer la cartilla, que posiblemente faltarían pocos temas, no sé cuántos temas faltan, pero dígame, ¿cuál es la pregunta? A ver, al principio, ¿qué? Fotos. No, 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 no. O sea, la evaluación del taller, la realización como tal del taller, o sea, el taller fueron el contenido, ya yo lo sé, no deben mandarme el contenido, ya yo lo sé, la respuesta, poner su nombre claro y mandarme la respuesta, eso es lo que necesito nada más, que me la envíen el correo, a mi correo, sí, sí, Giselle, ya ustedes tienen el correo mío, pues nada más coger la respuesta, sí, le ponen una tica, profe, ahí le estamos mandando respuesta al taller, tal, tal, y su nombre, bueno, ya el nombre queda registrado cuando ustedes envían de su correo la respuesta, ¿verdad? ¿Quién más tiene otra? Sí, dígame. Los temas la cartilla que le envié para estudio. Mire, en la cartilla que le envié, sí, ahí debe estar libreta de calificaciones del cliente. Sí, claro. No, 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 me debe enviar a mi correo resuelto es el taller de Orlando. El taller de Orlando, nada más las respuestas. Eso lo necesito. Eso lo necesito. Sí, Ingrid. ¿Qué tipo de cliente me está hablando, Ingrid? Ajá. Bueno, 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 sí, está bien la pregunta, Ingrid. Mire, cuando un cliente no tiene la razón y está reclamando en forma airosa o en forma como quieran, como vimos ya los tipos de clientes, hay que hacerle saber en forma muy, muy agradable de que él no tiene la razón. Pero más sin embargo, le vamos a solucionar su problema, porque la idea es que todos los clientes sí salgan satisfechos, ¿verdad? Pero hay que hacerle ver de que no tiene la razón. Se le comenta, mire, señor Duarte, por decir algo, usted no tiene la razón acá porque hay unas normas específicas que hablan de que esto es así, de que esto es así, o sea, todo el conocimiento que usted tiene como asesor de venta, dejárselo claro, pero le vamos a colaborar porque a nosotros nos interesa que usted siga viniendo acá, que usted mantengamos las relaciones, ¿sí?, de una manera permanente, ¿verdad? Le vamos a ayudar, le vamos a solucionar el problema. De esa forma, pues, se le manifiesta al cliente, ¿sí? Pero hay que hacerlo entrar en razón de que sí, de que él no tiene nada, no tiene la razón, pero que sí nosotros le vamos a colaborar en todo lo que pueda, lo que podamos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra capacidad ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Dígame, Teodolina. Dígame, Teodolina, la escucho.
No le escucho bien. Sí. Miren, miren, las políticas de la empresa están definidas. Ahora le estoy escuchando mejor, sí. Sí. Sí, claro, Teodolita, mire, el cliente cuando no tiene la razón, como ya le explicaba Ingrid, sí, debemos decirle que no tiene la razón y debemos hacerle entender que de acuerdo a las normas políticas de la empresa, el comportamiento que se le da o la resolución que se le da al problema que le está manifestando es este es el procedimiento que debemos seguir, ¿sí? Se le debe indicar que él quede, pero tampoco negarle la posibilidad de poderlo ayudar, ¿sí? Porque a nosotros nos conviene que el cliente se vaya satisfecho, ¿verdad? No perderlo, esa es la idea, ¿sí? No podemos darnos el gusto de perder clientes, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, mis queridos aprendices, entonces miren, de acuerdo a la cartilla que estamos manejando, mañana tenemos que ver los otros temas que quedan pendientes ahí, que vamos a tratar de sacarlos todos. El tema que habla de retención y fidelización de clientes, por qué se debe retener y fidelizar a los clientes, ¿sí? El proceso de revalorización y atención de clientes, ¿sí? Son temas que son un poquito extensos, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. Revalorización del producto o servicio ofrecido, los CRM, que son los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes. Ese es un temita que vamos a darle más prioridad porque necesitan que ustedes ese tema se quede claro en ustedes, porque ese tema lo van a ver ustedes de aquí en adelante a menudo, ¿sí? Si de pronto piensan en hacer un técnico, un tecnólogo, en el SENA le van a hablar de los CRM. Y es importante de pronto que aquí le demos los primeros inicios en ese tema, ¿verdad? Los valores que mejoran el servicio al cliente, ¿sí? Y todas esas cositas para terminar la cartilla, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo en forma rápida y pues tratar de hacerlo en las 2 horas que nos toca. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso, aprendices? Dígame. Tela. La- Bueno, bueno, a nosotros como empresa no nos conviene en ningún punto de vista devolver dinero. ¿Por qué? Porque ese cliente se va a ir para la competencia. Tenemos que escucharla, las razones que tuvo, ¿sí? Y solucionarle el problema dándole otra tela, ¿sí? De pronto algunos almacenes venden tela de mala calidad y eso es lo que pasa a veces con los tiñe. ¿Sí? Entonces tratar de ofrecerle un producto bueno, decirle, bueno, llévese esto, que esto no le va a ocurrir, no le va a pasar lo que le pasó anteriormente, ¿verdad? Entonces con ella se va satisfecha. Sí, porque si usted le devuelve el dinero, eso es perder un cliente, ¿verdad? Ese cliente no va a llegar más a su empresa. ¿Sí? Tiene que tratar de que se vaya satisfecho, ¿verdad? ¿Alguien más tiene? Bueno, ¿quién más tiene algo que agregar? Son las 10. Bueno, mañana entonces nos vemos a la misma hora
Y ahora más tarde les mando el link de mañana. Y mañana pues damos clausura al curso, ¿verdad? Bien. Un buen día para todos y nos vemos mañana. Bueno, que estén muy bien. Ok, igualmente.